Bueno, pues continuamos con el estudio del Reported Speech. Así que nos vamos al bloque 1. No, a ver, tenemos aquí el bloque 1, bloque 1. Y buscamos nuevamente la entrada de Reported Speech. Ya aquí hacia abajo, todo casi. Vale. Brevemente recordar, Reported Speech o estilo indirecto consistía en expresar lo que expresar o decir a una tercera persona lo que otra, una primera, nos había dicho, ¿no? Desde el punto de vista del lingüístico, es decir, digamos, de lo que había que hacer y lo que teníamos que aprender, lo que se trataba era de cambiar de un punto de vista. Las palabras que la persona que hablaba o decía, al ser expresadas por otra persona, es decir, al cambiar el punto de vista, por un lado está el punto de vista de la persona que dice algo y por otro el punto de vista de la persona que lo cuenta, y al cambiar, como digo, ese punto de vista, se tiene que producir una serie de transformaciones en la expresión lingüística de la frase. Y esas transformaciones, esos cambios, por el cambio de punto de vista, era en lo que consistía el reported speech. Había hoy todo lo técnico está siendo muy difícil. Decía que a la hora de transformar una frase de estilo directo a estilo indirecto, ya vimos que había un marco general, que vamos a recordar brevemente, que consistía en lo que llamamos una reporting phrase o frase introductoria, y que siempre se componía de lo mismo, de un sujeto y un verbo en pasado, era muy importante, el indicar que era en past simple, y este tipo de verbo era lo que llamaba un verbo de lengua, ¿no? Es decir, que indicaba una acción, pues decir, contar, confesar, preguntar, la que fuera. A veces, después de ese verbo de lengua, podía venir un complemento, una persona a la que se le preguntaba, se le comentaba, se le decía. Y a continuación, a esta reporting phrase le seguía la reported sentence o reported clause. Realmente se pierde. Yo no entiendo por qué pasa esto. No sé por qué se pierde el curso, sinceramente. La reported clause, que era ya esas palabras que alguien había dicho expresadas, esa frase que alguien había dicho expresada desde otro punto de vista, contada por otra persona. Y esa reported clause, pues ya, por los cambios que se produjera, ¿vale? Vimos en un principio, el otro día, las statements. Las statements eran las frases enunciativas, ¿no? Y dijimos que, de forma general, pero específicamente las statements, los cambios que se producían para poder adaptar a ese nuevo punto de vista lo que una persona había dicho era cambios de tiempo, con ese marco general de step back in time, es decir, el tiempo que yo me encontraba en el estilo indirecto, en el estilo indirecto había que dar un paso hacia atrás, y teníamos esa tabla que habéis visto, ¿no? Las correspondencias, si el estilo directo es tal, el indirecto es cual, y así sucesivamente, ¿vale? Insisto, con ese principio de paso atrás en el tiempo. Cambios también de pronombres personales, si él dice yo fui, entonces sería él fue, si dijo nosotros estuvimos, ellos estuvieron. Y cambios de referencia de expresiones de espacio y tiempo, donde también había una tabla con las correspondencias más comunes, ¿no? The day before yesterday, the day before this, those, here, there, etc. Pues esos tres cambios son los que dijimos en un momento que había que tener en cuenta al hacer
al pasar de estilo directo a indirecto una statement, una frase afirmativa o negativa. Vale, ahora vamos a ver el siguiente tipo, que son las questions. Bueno, ay, Dios mío de mi vida. Que no entiendo por qué desaparece ese, pero bueno. Um, questions. Las preguntas. ¿Ok? Bueno, primero lo que decía, las questions, para pasarlas de directo a indirecto, primero también hay que hacerlas en ese mismo esquema, dentro de este mismo marco. Es decir, vamos a tener una reporting phrase y vamos a tener una reporting clause. Dijimos también en su momento que las reporting phrase, dependiendo del tipo de frase que hubiera que transformar a estilo indirecto, el verbo de la reporting phrase había como verbos modelo, ¿no? En el caso de los statements dijimos said, decir, o tell, told, contar. Y decíamos, told normalmente lleva de frase a quien se lo cuenta, aunque también cuando utilizábamos said, si yo quería decir a quién se lo decía, yo podía decir said to somebody. Bueno, pues en el caso de las questions, en esa reporting phrase, yo pondré un sujeto y normalmente el verbo y detrás suele venir la persona a la que se le pregunta, pero no tiene por qué, ¿vale? Puede ser simplemente ask o ask him, her, ask John o lo que sea. Entonces, es un verbo muy común, pero no es el único, ¿eh? Que yo me puedo encontrar que me pongan un ejercicio para pasar una pregunta de estilo indirecto, John said, tal cual, se quedan tan anchos, ¿vale? Pero el verbo más habitual, por aquello de reflejar la acción lingüística que se está produciendo, es ask, es preguntar. Vale. ¿Y ahora qué viene? Lo primero, ¿no? ¿Cómo engancho, cómo engato el reporting phrase con la reporting clause? Pues bien, en el caso de las statements vimos lo de que, bueno, o no ponía nada o el plan, ¿verdad? En el caso de las questions no es así. Tengo dos posibilidades, que son, es que si no, bien, dos posibilidades. Y, entre paréntesis, o sea, que puede decir que no, somebody, es decir, la persona a la que le pregunto o las personas a las que le pregunto algo. SB significa somebody, ¿vale? Entonces, tengo dos posibilidades, la posibilidad A y la posibilidad B. ¿De qué depende? Depende del tipo de pregunta. Recordad que, de forma general, hay dos tipos de preguntas, que son yes or no questions y las WH questions. Es decir, preguntas de sí o no, y las preguntas con WH questions. Where, what, ¿ok? Bueno, en las de yes or no questions, ¿qué pongo para introducir, para engarzar la frase introductoria en la reported clause? Pues puedo poner whether o if. ¿Vale? Whether or if. Si yo tengo que pasar, ahora lo veremos los ejemplos, de estilo directo a indirecto una pregunta de sí o no, coloco la reporting phrase, que ya sabéis que la reporting phrase me la da el ejercicio, y a continuación, antes de poner la frase, la pregunta, whether o if, el que quiere. No hay diferencia. Bueno, normalmente te explicarán, bueno, whether es más formal y lo que indicará es que la pregunta que viene a continuación te formulará algún tipo de opción, pero da igual. ¿Vale? O no. En el caso de que sea una WH question, pues evidentemente, si la pregunta es WH, lo que tendré que poner es la WH where. WH question, yes or no questions. Es decir, que si la pregunta es where did you go? Pues yo pondré she asked me where. What time she asked me what time. En el caso de que la pregunta sea una pregunta WH, una pregunta con una question word, para engarzar la frase en estilo indirecto con la frase introductoria, colocaré esa question. ¿Vale? Entonces, lo primero que habrá que hacer, una vez que yo ya tenga la reporting phrase, es ver qué tipo de oración, qué tipo de pregunta es.
Y si es una, dependiendo de si es una u otra, pues pondré una u otra. ¿Vale? Y a continuación, y aquí viene, lo que voy a contar es en lo que se suele fallar más, la pregunta con los cambios que hemos visto, es decir, de tiempo verbal, de expresiones de espacio-tiempo, de pronombres, pero en el orden de la oración enunciativa, en los dos. Es decir, como ya sabéis, además que eso lo repetimos constantemente, cuando tenemos una pregunta, lo más obvio, la característica más evidente de una pregunta es que se produce un cambio en el orden. Yo digo, to went to school, did to go to school, lo de esta variación, esta inversión, como que ahora pues bien, esa inversión desaparece a la hora de pasarlo al estilo indirecto. Y una vez que yo coloco el if o el whether o la WH word, a continuación continúa una frase, la frase que tengo, la pregunta, pero en el orden de la enunciativa, es decir, sujeto, verbo, complemento. Y este es el fallo que se suele cometer, el fallo más común. Porque vosotros ponéis el weather o ponéis el... O sea, eso no hay problema. Y a continuación pasáis la frase, pero siguiendo el orden de la pregunta. Y si, por ejemplo, es, where did you go? Bueno, where did you go no es una buen ejemplo. Are you working here? She asked me if or if was I working there. Y en lugar de decir if I was working there y seguir sujeto, verbo, complemento, mantenéis el orden de la pregunta. Así que ese es el fallo más común que tener. ¿Vale? Venga, vamos a ver algunos ejemplos. Lo voy a hacer con el procesador y así, porque si no se va a detener. Y así dejamos el esquema ahí también en la pista. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen la siguiente frase. The teacher asked. How many students are coming to the field trip? O sea, ¿cuántos estudiantes vienen a la excursión? ¿No? The teacher asked, how many students are coming to the field trip? Ok, pues para pasar al estilo indirecto, el ejercicio me daría nuevamente, o sea, que volvería a repetir la frase introductoria, the teacher asked. Y entonces ahora, como primero, claramente yo veo en el estilo directo que se trata de una pregunta. How many students are coming to the field trip? Entonces, cuando tengo que transformarlo en estilo directo, tengo que transformar una pregunta. Lo primero es, ¿qué tipo de pregunta tengo? ¿Es una yes or no question o es una WH word question? Pues WH. Entonces, la teoría me dice que después de la frase introductoria, tengo que reproducir para unir ambas la WH word. En este caso, how many. Y a continuación, reproduzco, transformo la frase, por los cambios de tiempo, etcétera, en el orden de sujeto, verbo, complemento. En este caso lo tenemos más fácil. ¿Por qué? Porque how many va a seguir de students y students en este caso sí que es el sujeto también de la oración, de la pregunta, y el orden es el mismo. Pero el principio es ese. Una vez que yo coloco el for weather, o bien la WH word, sujeto, verbo, complemento, con los cambios que haya que hacer. The teacher asked how many students were going. Porque coming lo diría el profesor, ¿no? Pero al cambiar eso decía going. Esto es un cambio muy sutil. Y si ponéis were coming, tampoco. Pero está bien, pero eso
We're going to the field trip. En este caso, el único cambio es el del tiempo. So the teacher asked how many students were going to the field trip. Sí, exactamente. You're right. Okay, another one. Sí, 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 claro. Mira, how many students are coming to the field trip? Lo que ocurre es que al transformarlo en estilo indirecto, formalmente ya no es una pregunta. Exactamente. No, exactamente. Ya no es una pregunta. Reproduce una pregunta, el significado recuerda una pregunta, pero ya no es formalmente una pregunta. Okay, she asked her son. Will you study at university next year? She asked her son, will you study at university next year? Ella le preguntó a su hijo, ¿el que viene va a estudiar en la universidad o qué vas a hacer? Bueno, pues igual reproducimos primero la frase introductoria. She asked her son. Yo veo que es una pregunta, e igual, yo tengo que hacer la misma pregunta, valga la redundancia. ¿Qué tipo de pregunta? Yes or no question or WH question. En este caso es una yes or no. Bueno, entonces la teoría me dice o pongo if o pongo whether. Voy a poner if. Y ahora, con los elementos que tengo de la pregunta, sujeto, verbo, complemento. So she asked her son if if he ¿cómo? Will es en el estilo directo, pero en el indirecto puede ser will. Would study at university of the following year. She asked her son if he would study at university the following year, or she asked her son whether he would study at university the following year. ¿Vale? A ver, aquí complicamos un poco más, claro, porque además de los cambios de tiempo, verbales, etcétera, pues hay que tener en cuenta lo de la estructura, lo de, ¿vale? Another example o pasamos ya al ejercicio. ¿Pasamos al ejercicio? Ok. Bueno. Ahora proyecto el esquema para que lo tengáis ahí. Ok. Vale, aquí tenemos... Vale, pues sí, si os parece, pues mira, que son unas cuantas, pero de la 3 a la 10. Y ahí de yes or no questions, y ahí tal. Estamos en la ficha número 5, es bueno, que lo he descargado antes, lo he visualizado antes. Sí, exactamente. Veis que os dan, veis que fíjate, lo que decía antes con respecto a los verbos introductorios, solo en dos hay as, o en tres, el resto son set, etcétera, ¿vale? Pero bueno, eso ya nos da un poco igual. Lo importante es lo de transformar la pregunta, ver qué tipo es, etcétera. Pues venga, vamos a ello y ahora tranquilamente lo... Bueno, pues vamos a ver solucionario, cómo se transforman estas preguntas. Vamos al procesador otra vez. Bueno, veamos esto de aquí. Y vamos a ver. Bueno, la primera me dice, Can you speak Spanish? She said to him. Bueno, pues lo reproduciría. Ya sabéis, she said to him. No hay problema. Y como la pregunta es, Can you speak Spanish? If o whether he could speak Spanish. La pregunta es sí o no, el for whether, y siguiendo, veis, sujeto, verbo, complemento, con las transformaciones necesarias, he could speak Spanish. She said to him if or whether he could speak Spanish.
¿ok? Voy a insistir mucho hasta la pesadez en que el orden tiene que ser sujeto verbo completo, porque es el fallo más común cuando se transforman este tipo de statements y de repente si algo de esto aparece o pudiera aparecer en el ejercicio 3 del examen, vayan por ahí, ¿vale? Vayan por ahí de alguna manera. No sabría decir exactamente cómo, porque no recuerdo haber visto algo parecido, pero si quisieran hacerlo, en el hueco de repente te dan en el paréntesis el verbo y el sujeto, o no sé, alguna cosa habría para que te indicara que tienes que recordar que si se trata de una question, en el estilo indirecto, es sujeto, verbo. Bueno, la siguiente decía, Did you hear the news last night? He asked, so he asked me if or whether okay, whether I had heard the news the previous night or the night before. Okay. He asked me if or whether I had heard the news the previous night. Okay. O the night before. Si yo por defecto siempre voy a poner, bueno, por defecto no, a veces depende un poco una u otra, ¿no? Pero sí, the previous night o the night before. Sí, que tienen como dos alternativas. Perfecto, pues como es válido, sin problema. Okay, now, number 5. Do you like English? She said to yes. She said to yes if or whether he liked English. Y como en francés diría no. Porque yo que los franceses tienen esa relación de odio hacia el inglés, pero bueno, y así lo hablan de mal. Uy. Have you ever been to London? He said to Mary. He said to Mary if or whether he had ever been to London. No, no voy a hacer mucho cambio, pero bueno. He said to Mary. Oh, sorry. He said to Mary if she, that's right, sorry. If she had ever been to London. Claro, le preguntó a ella, a Mary, y no, o Marie, que también es un nombre francés. If or whether she had ever been to London. Okay, so far so good. Por ahora bien. ¿Sí? Oh. Okay. Claro, el cambio este del punto de vista, sí. Number 7. When will my dress be finished? She wondered. El verbo wonder, en pasado simple, es preguntarse. También a veces significa preguntarse a uno mismo. O querer saber también, dependiendo del contexto. Ella se preguntaba, ¿cuánto acabará tu vestido? So, she wondered when her dress would be finished. A will, a would. Sujeto, verbo, complemento y the will, a would. She wondered when her dress would be finished. Cuidado sobre todo con esto del orden en las preguntas con question word, que son las que, por la razón que sea, tienden a mayor confusión. Where do you work? She asked him. She asked him where he worked. ¿Sabéis aquí lo que hubiera puesto mucha gente? She asked him where did he work. Hubieran puesto el did. Porque creen que es una pregunta, mantienen la idea de la pregunta y por lo tanto, claro. She asked him where he worked. Y dirá, pero es que esto no me suena bien. No, bueno, parece que sí. Don't try, pero... Who lives in this old house? He wanted to know. So, he wanted to know who
lived in that house. Okay? That house. Porque dice, in this house. Oh, perdón. In that old house. He wanted to know who lived in that old house. De repente tenemos más contexto y a lo mejor no haría falta cambiar el that, el this por that. Si hubiéramos tenido más contexto, más información. Pero como tenemos solo la frase suelta, pues hacemos el cambio. He wanted to know who lived in that old house. Y la última, why are these people queuing up? He asked. So, he asked why those people were queuing up. Queue up es hacer cola, hacer fila. Es que el infinitivo es así, por eso estaba un poco para no confundirme en el spelling. Queue up es hacer cola o hacer fila. Los americanos normalmente lo hacen más fácil porque ellos dicen line up o line. Bueno, he asked why those people were queuing up. Okay. Oh, perfect. Good. No, but practice makes perfect. A través de la práctica es como uno consigue aprenderla. Ok, bueno, pues vamos a ver. Y después de esto vamos a ver el speech. Vamos a ver la última del tipo el último tipo de oración, ¿vale? Que tenemos que conocer, la última estructura oracional que tenemos que conocer para transformar un discurso de estilo directo a indirecto. Eso es lo que genéricamente se llama command and request. Vamos a volver a aquí. Ay, ¿qué he hecho? No quería haber hecho esto y ahora no sé cómo. Bueno, da igual. Vale. Bueno, pues volvemos a los tipos. Volvemos primero a lo que hice al principio. Este tercer y último tipo de oración se va a transformar de estilo directo a indirecto siguiendo el mismo esquema. Reporting phrase y reporting clause, igual que las statements, igual que questions. Pues este último tipo que genéricamente se suele llamar commands. Ay, perdón. Quiere que esto le quitado. And requests, que son algo así como órdenes y peticiones. ¿Vale? Órdenes y peticiones. Pues la estructura, insisto, a través de la cual transformamos de estilo directo a indirecto es exactamente la misma, ¿no? Reporting phrase. En la reporting phrase, pues nos vamos a encontrar con el esquema que estamos diciendo, o sea, subject más un verbo, y el verbo, ¿vale? Puede ser el verbo como, aunque ya habéis visto en el ejercicio que tiene por qué ser, no es obligatorio, es as, o bien, específicamente, si se trata de una orden, el verbo order, ¿vale? As o order. Y detrás puede venir ese somebody, esa persona o personas a las que se le pide que haga algo o a las que se le ordena, ¿vale? Entonces, sujeto, asks o bien order. Vale. Y era igual, surge igual que antes, cómo se engarza el reporting phrase con la reporting clause. Pues bien, aquí da igual si se trata de una orden, da igual si se trata de una petición, se va a hacer de la misma manera. Después de la reporting phrase, to más infinitivo. El verbo que tenemos en la frase de que hay que pasar de estilo indirecto, lo colocamos en infinitivo después de la partícula to, después del reporting. ¿Qué tiene esto de bueno?
que no hay transformación de tiempo, que no me tengo que preocupar. Todo- hombre, ¿eh? Siempre, todo lo que hay es infinitivo, efectivamente. Entonces sería sujeto, etcétera, to más infinitivo, y después de ese to más infinitivo, venga, guapo. Bueno, esto no entiendo por qué tiene, o sea, a ver si llego me explica. To más infinitivo, tendríamos los complementos, es decir, el resto de palabras, de expresiones que me quedarían en la frase. ¿Y qué transformaciones podría haber ahí? Pues o bien de pronombres o bien de expresiones de espacio-tiempo. ¿Vale? Pero la de verbos, la de tiempos verbales, no se haría. Entonces, yo me fijo en si es una coma, es decir, si es un imperativo, si es una orden, o si es una petición, recordad las peticiones. Ahora vamos a ver en la teoría, ahí en los apuntes, que hay más alternativas y tal, pero normalmente las respuestas eran las de could you, can you, y algunas más, ¿vale? Pero básicamente ese tipo de oraciones, bueno, pues lo transformamos según esta estructura. Y una pregunta, ok, los imperativos, también las requests, pero es más raro, pero los imperativos pueden ser afirmativos o negativos, es decir, orden de no hacer algo. Don't do that, don't touch. ¿Cómo reflejaría yo según este esquema, en este esquema de la frase que tenéis ahí, de frase de estilo indirecto, el que es negativo, el que es imperativo es negativo? ¿Qué detalle que añadiría o que quitaría o que pondría para reflejar que el imperativo que habéis transformado en estilo indirecto es negativo? ¿Cómo? Ok, espera. No es un cambio sustancial, o sea, no es un cambio revolucionario de esta estructura. La estructura se mantiene más o menos. Close, pero no closer. Bastaría con poner not delante del to. Y sería sujeto de not to más infinitivo y el resto. Simplemente con ese añadido, no. No, to y don't no pueden ir juntos, no se aceptaría. ¿Por qué? Porque don't necesita lo que llamamos una forma personal, es decir, sujeto, verbo, complemento. Y la estructura con to no se ajusta a eso. ¿Vale? Entonces, pues simplemente colocando not aquí delante, pues ya estaríamos indicando que tenemos un imperativo negativo. ¿Vale? Bueno, vamos a volver un momento a los apuntes para que, mira, entonces lo de órdenes de coma, bueno, introduce también aquí como verbo, también told. Bueno, también. Order, ask or told. Y al igual que order, told específicamente para las órdenes, ¿vale? Be quiet, children. Está quieto. The teacher told or ordered the children to be quiet. Don't hold it like this. No lo sostengas así. My mother said. My mother told or ordered me. Bueno, incluso yo hubiera dicho my mother said. Reproducir exactamente igual la misma frase introductoria. ¿Veis? Not to hold it like that. Y en este caso, el único cambio es de this a that. Pero la estructura es esa. Frase introductoria, to, infinitivo y el resto. Las... Sí, si hubiera puesto said to me, pero normalmente
la frase introductoria es respetar la que se ofrezca el ejercicio. No es necesario cambiar, ni es necesario como han hecho ahí, sino si el ejercicio me dice the teacher told, pues the teacher told. No hay que decir the children o tal, sino the teacher told. O igual, si dice my mother said, no hay que decir my mother told me order. ¿Vale? Y ejemplos de las requests, peticiones, es lo mismo. Pero veis que además de las de can, could, incluyen, por ejemplo, do you think you could, un imperativo, pero amortiguado por el please. O would you mind, o will you, es decir, tipo de oraciones de estructura que la idea es, y esas son las requests, piden a alguien que haga algo de forma educada. Pues todas esas estructuras se someten a lo que hemos dicho para el reported speech. Por ejemplo, would you mind staying still, please? Ay, ¿te importaría quedarte quietecito? Es un poco en plan. The painter asked me. The painter asked me to stay still. Y ya. El pintor me pidió que me quedara calmo. Vale, pues así es. Decir, teniendo en cuenta la estructura esta que tenemos de la pizarra, solo hay que identificar si se trata de una comanda o una Vale. Venga, vamos a practicarlo un poco. Vienen por separado los ejercicios, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, el 4, el 5 y el 6. De aquí estamos, perdón, en la ficha número 5, dentro del apartado 3, el que dice commands, el ejercicio que viene a continuación de la explicación, que dice write these commands in reported speech, pues el 4, el 5 y el 6. Solo esos tres, porque luego hacemos otras cuentas más de las peticiones y realmente esta opción de las requests y commands, esta estructura, desde mi punto de vista, es la más sencilla. Una vez que más o menos te haces con el esquema, no tiene mucho problema. Ok, bueno, let's. Ay, ¿y ahora qué he hecho? Oh, bueno, no sé qué he hecho que ha desaparecido. Ha desaparecido la estructura. No la he borrado, pero no sé qué ha pasado. Hoy no, desde luego no es hoy mi día de esto de la mesa. Bueno, pues no sé, ha desaparecido. Bueno, hemos dicho de 4, 5 y 6, ¿no? Pues ve, la 4 dice, do the washing up, my mother told me. Bueno, pues, my mother told me to do the washing up. No problem. Todavía. No, to do the Okay. Now, don't make a sound, the teacher said to us. The teacher said to us not to make a sound. Okay, not to make a sound. Y la última que decir de la verdad. Don't lend Mary any money. I said to Harry not to lend Mary any money. Decía que está un poco solamente comía la mejor más tal, porque es que o bien no hay que hacer cambios, en ninguna de estas hay que hacer cambios de espacio y tal, porque nunca hay que hacer el cambio de tiempo, que siempre es un fastidio. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer 3 de request y damos un poco, hacemos un hiatus, o sea, una parada con las reported speech. Pues, por ejemplo, podrían hacer pues 4, 5 y 6.
Can you phone? That's right, sorry. Como siempre yo voy rapidísimo. Perdón. En la ficha número 7, el apartado 5, el que dice peticiones, requests, pues justo el ejercicio que viene a continuación, write these requests in report of speech, pues la frase 4, 5 y 6, ¿no? 4, 5 and 6. No puedo poner eso, Juan Alberto, porque es que ya digo, se me ha desaparecido. No sé qué le doy. Sí, debe de estar donde sea, pero es que no entiendo, no sé cómo. ¿Y cómo accedo? ¿Y cómo accedo a eso? Pero ¿y cómo subo? No sé cómo va, cómo se sube o cómo. Ok, ok, thank you. Menos mal que estoy con gente inteligente. No, no, pero está bien, está bien. Ok, let's do that. Bueno, bueno, a ver, ahora vamos a liberar. Bueno, vamos entonces con las peticiones. Hemos dicho 3, 4, 5 y 6. La primera es, can you phone the doctor for me, please? She asked him. Como veis en las requests, y no en todas, prácticamente en todas, siempre se comenta, lo hemos comentado, que puesto que es una estructura de por sí polite, es decir, educada, es pedir a alguien que haga algo de forma educada. ¿No? Oye, tú, no, por favor, te importaría. Como digo, en las requests en estilo directo, casi que en todas aparece la palabra please. Por favor. Ok. Eso puede tener su traslación en estilo indirecto o no. Es decir, por supuesto. Si se quiere poner, si queremos que se refleje de alguna manera esa idea de que en el estilo directo hay un please y por lo tanto tener algún tipo de marker, de algún tipo de signo en el estilo indirecto de que estamos en una estructura polite o educada, podemos poner polite al final de todo el request, al final del estilo indirecto, de esa frase request, de esa petición de estilo transformada en estilo indirecto, es decir, polite. Bueno, es una opción que no tiene mayor importancia. Ni va a hacer que el corrector, es decir, en el caso de que esto se hiciera o se corrigiera, diga, oh, pues, no, vale, pero bueno, por comentar ese detalle. Entonces, este que dice, can you phone the doctor for me, please? She asked him to phone the doctor for her. Sorry. Polite, ¿vale? Si se quisiera poner eso. She asked him to phone the doctor for her. Polite. No. To más infinitivo. Se elimina todo. Tiempos verbales, estructuras modales, todo eso desaparece. To más infinitivo. So she asked him to phone the doctor for her. Could I have some more chicken, please? The boy asked the man to have some more chicken. Politely. Okay, the boy asked the man to have some more chicken. Would you mind opening the window, please? The nurse asked me. The nurse asked me to open the window. Politely. En la estructura. Es que would you mind es como si pusieras can o si pusieras could. Would you mind, can, could, todos son estructuras para indicar que pides a alguien a que haga algo de forma educada. Las requests. ¿Ok? Bueno, pues esto es en cuanto al reporting speech. Esto es lo fundamental, lo que siempre
nos queda una coda, digamos, occidental, que ya veremos a la vuelta, y que es otra forma de hacer el estilo indirecto, pues mucho más libre y quizá un poquito más complicado, más difícil, ¿vale? Pero bueno, comentaremos que existe esa posibilidad, porque también nos va a ayudar a repasar, a estudiar una serie de verbos a los que le sigue o bien un verbo con to más infinitivo, o bien un verbo con ing, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero eso ya será a la vuelta. Ok.